Todos los misterios, todas las fuerzas y todas las energías que se unen para formar este misterioso y maravilloso milagro que llamamos vida, están entre tus orejas ahora mismo. De lo contrario estarías muerto, ¿no es cierto? Me gustaría darle la bienvenida a Grandmaster Wolf. ¿Cómo estás, Grandmaster? Muy bien, Alex. Gracias. ¿Tú cómo estás? Estoy genial. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo porque, como te decía antes de entrar al programa, he tenido maestros espirituales, yogis en el programa, pero nunca había tenido un artista marcial de tu nivel. Y me interesa mucho escuchar tu notable historia de vida y lo que has encontrado y descubierto a lo largo de tu propio camino espiritual y tu propio camino a través de la vida. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo comenzó este viaje? No tenemos que cubrirlo todo, solo algunos aspectos destacados. Bueno, tienes que entender que hay dos yos aquí. Está el cerebro, la cabeza del ego y luego está el místico. El místico inmediatamente diría, nací y eso me inició en el camino espiritual. También podría decir que desde que la vida comenzó, ha estado tratando de averiguar lo que es a través de nosotros y todas las formas de vida en el universo. Entonces, desde ese punto de vista, yo empecé en el camino espiritual en algún momento alrededor del Big Bang, al mismo tiempo que tú, de hecho. Pero si quieres regresar al lenguaje normal y corriente de cada día, probablemente fue alrededor de los 7 años. Entonces, por lo que he entendido a través de mi investigación, estuviste en un monasterio, estudiaste muchas artes marciales diferentes, el Tao. ¿Cómo te encontraste en esos mundos? ¿Cómo empezaste en esos mundos? Suerte. Lo siento. La verdad es que tuvo una infancia muy difícil, aprendizajes difíciles, muchos abusos. Y ahí empezaron las artes marciales. Así que estaba siendo abusado y nadie intervenía para ayudarme cuando era niño. Así que... Y claro, Bruce Lee ya existía en aquellos días. Así que estudié Kung Fu y otras artes marciales para protegerme básicamente. Eso es lo que me metió en las artes marciales. Coincidentemente y por suerte más o menos al mismo tiempo, yo estaba teniendo una serie de visiones y recuerdos que no debería haber tenido porque eran de adultos. Tenía 7 años y obviamente no eran mis recuerdos, así que eso me disparó en una dirección diferente a los demás. Pequeñas cosas como antes de los 7, cuando tenía quizás 4 o 5 años, tengo recuerdos de sentarme en el sofá del salón y sin ninguna razón aparente la pared se abría ante mí y veía enormes megalitos, enormes rocas rodando por estas colinas escocesas hacia mí. Y yo me echaba hacia atrás en el sofá y gritaba, cerraba los ojos y luego cuando los abría la pared se había vuelto a armar, los sonidos volvían y en realidad no había pasado nada. Cosas así. Por supuesto, en aquel entonces lo primero que mis padres hicieron fue llevarme al médico, pensando que tal vez tendría tumores cerebrales y cosas por el estilo, que obviamente no era el caso. Eso es todo realmente, muchas cosas extrañas. Y los recuerdos, cosa que no sabía entonces, pero a lo largo de los años se hizo muy obvio para mí, es que eran de una existencia pasada, o una vida pasada. Y por lo tanto, obviamente he estado aquí antes. Algunos de los recuerdos involucraban prácticas ocultas y místicas. Por lo tanto, obviamente he hecho esto antes. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba continuando un proyecto que había empezado en el cuerpo anterior.
Y eso fue lo que lo inició todo para mí. Y cuando eras joven y veías este tipo de visiones y recibías este tipo de información, ¿cómo lo procesabas? ¿Cómo lo hacías? Digo, como un niño normal, si yo tuviese 7 años, incluso a mis 48 años, si veo que se abre una pared y estos monolitos gigantes que vienen hacia mí, en general pensaríamos que es un problema psicológico. Tendríamos que tratarlo como algo psicológico. ¿Cómo lo procesaste? Bueno, no lo hice porque a esa edad pensaba que a todos les pasaba, pensaba que todo el mundo era Claro. así. Así que no fue sino hasta que estaba en la escuela, tal vez a los 10 años, cuando empecé a darme cuenta de que otros niños no estaban pasando por esto. Y bueno, fue ahí cuando todo despegó. Así que cuando decidiste empezar a profundizar en las artes marciales, fue cuando empezaste a adentrarte también en la filosofía del Tao y a considerar la idea de llevar una vida de monasterio. Sí, así fue. Y tuve mucha suerte de que uno de mis maestros fuese de China. Su padre solía trabajar para los Tang, las tríadas, básicamente, en China. Era un maestro muy, muy respetado y muy sabio, muy anciano, con mucha sabiduría. Y él quería salir de su pueblo y vivir una vida normal como todos los demás. Claro, la mayoría de la gente no puede dejar una organización mafiosa sin ninguna... Bueno, solo no se sale. O eso creo, no lo sé. Pero lo respetaban tanto que cuando quiso irse no le quitaron la vida, sino que le quitaron el rostro, vertiéndole ácido sobre su cara, dejándole un solo ojo para que pudiera ver. Y lo dejaron ir y se liberó de todo eso. Vino a vivir con su hijo, que fue mi maestro, mi primer maestro de artes marciales, y todo fue muy emocionante entre mi maestro y yo. Mi maestro me presentó a su padre, que era todo un maestro de la camisa de hierro, un hombre increíble. Después de un año de trabajar con él, básicamente se volteó y me dijo, estás muy roto por dentro, mi amigo, debido a todo el abuso y todo lo demás. Hasta que no te arregles, no puedo hacer mucho más contigo. Y me escribió una carta de presentación, la metió en un tubo de plata, me compró un billete y me envió a Nepal. Allí fue recibido por un Sherpa y me llevó a través de la frontera hasta el Tíbet, lo que fue bastante difícil porque era una época muy tumultuosa en ese entonces porque los chinos todavía eran muy represivos. Todavía te golpeaban y mataban a mucha gente. Así que fue bastante difícil, pero de cualquier modo el Sherpa me metió en el Tíbet a través de la frontera y 2 semanas después me dejó en la entrada de un monasterio y amablemente se marchó y me dejó ahí. Y con un acento increíblemente australiano pensé, ¡qué bastardo! ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Em, 13 o 12 años, creo. Oh. Fui ordenado a los 14, así que debe haber sido alrededor de los 13. Y entonces las puertas se abren como en una película. Esto es como una película en este punto. Las puertas se abren. Bueno, más bien las películas son como esto, pero esto fue primero. Exactamente. Así que la puerta se abre y un monje, porque asumo que hay un monje ahí, te hace entrar y entonces comienzas tu viaje. Sí, pero eran 3 monjes. Un monje estaba ahí para dejarme entrar y los otros 2 para reírse de mí. He oído de eso. Yo sé de eso. He oído hablar de ese concepto. ¿Y cuántos años estuviste en ese monasterio? 18 años. Y ahí es donde hiciste tu sanación interna. Sí, en los 2 primeros años. Sí, en los 2 primeros años. Ok, en los 2 primeros años. ¿Y qué fue lo que hicieron para que pudieras sanarte? ¿Fue la meditación? Asumo que fue parte de ello. Los monasterios con los que estuve involucrado principalmente fueron monasterios místicos, que permiten la religión.
pero solo bajo ciertas condiciones. Pero en general los monasterios místicos hacen lo que se llama la transmisión de la mente más allá de la enseñanza. Entonces, si estás destinado a ser un místico en esta encarnación y a elevarte por encima de todo lo demás, para ser uno con el todo, es hora de dejar atrás la religión y pasar al siguiente nivel. Y eso fue lo que sucedió en mi caso. Así que para responder tu pregunta, hay ciertas prácticas que te sacan de tu ego. Y cuando hablo del ego me refiero a todo el rango de tu proceso de pensamiento, no solo los malos pensamientos. La gente piensa que el ego son solo los pensamientos narcisistas, pero no es así. El ego es todo el yo, toda la acumulación de pensamientos. Tú no naces con esos pensamientos, naces con una mente prístina y limpia. Entonces estos pensamientos se ponen ahí. Entonces a partir de eso es obvio que no naces con pensamientos, naces con una mente prístina, limpia, hermosa y maravillosa que llamamos bebé. Y a menos que tengas hambre, es solo alegría, felicidad y conciencia. Ojos así de grandes. Así es como naces, sin pensamientos, sin ego, sin leyes, sin odio, sin racismo, nada de eso. Solo una mente hermosa, prístina y limpia. Y sigue ahí hasta el día que mueres. La conciencia prístina y limpia no se puede tocar, no se puede localizar, no se puede porque no está hecha de materia. Por lo tanto, es un aspecto de ti que es inmortal, lo cual tiene sentido. Entonces, después de nacer por muchas razones diferentes, este ego, este yo se construye dentro de ti a partir de otras personas. No estás llenando tu mente como un bebé con tus experiencias y convirtiéndolas en conceptos. Las personas están poniendo sus pensamientos. Ese es un policía, eso es malo, eso es bueno, ella es un horror, él no es muy bueno, no vayas ahí, eso está podrido, no hagas esto o aquello. Tu cerebro se llena de esta mierda y ese montón de mierda acaba pensando que eres tú. Y tú acabas pensando que eres eso. Esta mente prístina, hermosa y limpia que la naturaleza produjo está olvidada en el fondo, en alguna parte. Así que lo primero es que cuando te extraes y empiezas a observar tus pensamientos, en lugar de pensarlos, verás en esos pensamientos miedo, odio, dolor, creencias, opiniones, juicios. Todo eso está ahí adentro. Y por supuesto, mientras los observas, no los estás experimentando, solo los observas. Hay algo más que ahora puedes ver. Así que una vez que me senté por primera vez y vi mi miedo y vi mi miseria, pero sin sentirlas, porque estaba separado de ellas, ese fue el momento en el que se acabó mi miseria. Ese fue el fin de mi dolor y de mis pensamientos vengativos. Estaba feliz de estar sanado, listo para partir. Lo siguiente que quería era saber qué es esto. ¿Qué es esta cosa aquí que soy yo viendo mis pensamientos? No piensas en eso. Tienes que volver a tus pensamientos para pensarlo. Solo lo sabes, lo entiendes. ¿Tienes a alguien que... Te doy un ejemplo. ¿Tienes a alguien en tu vida que quieres mucho? Por supuesto. ¿Y cómo sabes que los amas? Solo lo sabes. Eso es. No hace falta pensarlo. No, no tienes que pensar en amar a tus hijos o amar a tu Sí, solo lo sabes. esposa. Sí, solo lo sabes. En el reino místico, cuando sales de tu proceso de pensamiento, comienzas a vivir desde el saber, no desde el pensar. Gran diferencia. Sí. No puedes pensar en algo que no conoces. Si te pido que pienses en un automóvil, si no sabes qué es un coche, pues no puedes pensar en uno. Así que tienes que saberlo antes de poder pensarlo. Entonces, ¿por qué molestarte en pensarlo? Ya sabes que quieres a tus hijos. No tienes que pensar en ello. Claro. ¿Ya ves? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en las calles ciegas del conocimiento? Eso es lo que es un pensamiento. Las calles ciegas del conocimiento. Eso es un gran
Gran término. Es increíble, es tan hermoso y tan simple, incluso haciendo Sí, es simple. de nuevo, haciendo este trabajo y hablando con tantos maestros espirituales y personas en este tipo de campos, sé que he descubierto que cuanto más simple es la respuesta, generalmente es el camino más rápido a la verdad. Absolutamente. Y está todo esto que los gurús y los coach de vida, no todos son malos, pero ¿sabes a lo que me refiero? Este tipo de gente que sale con estos complicados sistemas y luego hablo con alguien como tú y es como, no, A más B es C. Así es. Así es, 1 más 1 es 2, no es una ecuación. Gracias. Pero eso es lo que he descubierto y la comprensión de ese concepto de saber es tan poderoso porque cuando hablamos de religión en general, me encanta lo que dijiste sobre eso, que puedes aferrarte a la religión si quieres, pero si quieres llevarlo al otro nivel, debes dejar la religión atrás, que va junto con muchas de las filosofías yógicas que he estudiado en el transcurso de mi vida y la gente me pregunta, ¿cómo sabes que la reencarnación es real? Y que esto existe y luego estamos volviendo en muchas vidas. Yo digo, simplemente lo sé. No es intelectual. Cuando apenas escuché por primera vez el concepto, siendo criado como católico, lo cual va completamente en contra de la iglesia en la que fui criado, simplemente entendí que tenía sentido para mí. No era intelectual. Podría intelectualizarlo, pero simplemente lo sabía. Y nada de lo que alguien más me dijera me apartaría de esa verdad, porque lo entiendo. Simplemente tiene sentido para mí. Es un saber. Así que cuando se puede hacer eso en múltiples áreas de tu vida, es cuando espero que nos convertimos en maestros. Absolutamente. Oh, disculpa. No, por favor, no te detengas. Adelante. Solo estaba diciendo que cuando estás ahí mirando tus pensamientos en tus calles ciegas de conocimiento, si tomas un pensamiento y lo partes por la mitad, no sabe que estás ahí mirándolo. No está vivo. Un pensamiento es un pequeño paquete de datos. No está vivo. Puedes romperlo y está vacío. Ni siquiera sabe que estás ahí mirándolo. Es una cosa muerta. Y sin embargo, dejamos que estas cosas creen nuestra sociedad y dicten cada segundo de nuestras vidas. Y no hay vida en ellas, no hay sabiduría en ellas, son puras cosas mecánicas sin adulterar. Por eso no hay... Adelante. Es un código. Es el código del ordenador. Sí, es código. ¿Y cómo podría eso llevarte a reinos de iluminación espiritual? Exacto. Bueno, es muy parecido a todos los grandes maestros ascendidos que han caminado por la tierra, Buda, Jesús, Yogananda, Babaji, todos estos grandes maestros, todos dicen lo mismo, debes trascender el pensamiento, debes vaciar la mente de esos conceptos básicos, este concepto de evolucionar más allá de lo físico, más allá de donde estás, aquí, porque esto es muy denso, es muy, muy denso, mucho, intoxicante y denso. Hay mucho. Así es. Realmente la puedes pasar muy bien aquí abajo. Lo que puede ser problemático. Exacto. Así que es intoxicante en cuanto al tema de los sentidos y eso, pero cuando empiezas a trascender eso, es mucho. Oh, sí, es mucho más. Es mucho más. E incluso desde mi... Sabes, he meditado por un buen tiempo, como 5 o 6 años de mi vida, y en mi corta práctica ya he sentido destellos, pizcas de ello, como, esa dicha, ese sentimiento dichoso que está tanto más allá de cualquier cosa que puedas realmente explicar. Solo puedo imaginar cómo es para alguien como tú, que ha estado meditando la mayor parte de su vida. Sí, bueno, toda mi vida, de hecho. Prácticamente toda tu vida. Cuando pienso en ello, sí. Bueno, déjame preguntarte, cuando estuviste en el monasterio durante 18 años, ¿de dónde vino el conocimiento?
¿cuál es el texto? Estoy asumiendo que debe haber algún texto antiguo que ha sido compartido y compartido, información ancestral que ha sido transmitida para abrir tu mente, como los textos védicos y cosas así en la filosofía hinduista y yógicas. ¿De dónde viene en el monasterio de Dira? De entre las orejas. Entre las orejas. Sí, te lo explicaré. Gracias, te lo agradezco. Todos los misterios, todas las fuerzas y todas las energías que se unen para formar este misterioso y maravilloso milagro que llamamos vida, está entre tus orejas ahora mismo. De lo contrario estarías muerto, ¿no es cierto? Así que, si tienes todos los ingredientes del milagro de la vida dentro de ti, creándote, manteniéndote manifiesto ahora mismo, ¿por qué ibas a pedirle a otro que te lo contara? ¿Por qué irías y comprarías un libro sobre el tema? Ve adentro de ti y todo el condenado volumen de la vida y la humanidad está justo ahí ante tu mirada. Ya está en tu cabeza. Estás hecho de eso que estás buscando. ¿Qué carajos? ¿Ves lo que quiero decir? Lo entiendo. La única enseñanza es... Las únicas enseñanzas son los métodos que han sido perfeccionados y ajustados durante miles de años por millones de errores, que pueden sacarte de tu proceso de pensamiento sin destruirte a ti mismo. Y ubicar esa mente original que tienes y que todo lo sabe, de nuevo en el asiento de mando entre las orejas. Demonios, eso suena muy bien, pero amigo, apuesto que nadie realmente lo entiende. ¿Tiene sentido? Sí, entiendo exactamente lo que dices. Genial. Entonces, volviendo de nuevo a las enseñanzas básicas de Cristo, todo lo que ves, todo lo que yo hago, tú lo puedes hacer. El reino de Dios está dentro de ti. Mirar hacia adentro es la clave y para eso es la meditación, para abrirte según mi entendimiento, para abrirte y trascender toda esta pesadez Sí. que estamos viviendo. Entonces, lo que se te enseñó fueron las técnicas, no el conocimiento. No es como si hubiera una gran biblioteca con los secretos del universo. No es que tengas los registros akáshicos en una caja fuerte. Correcto, lo tienes justo aquí. Y puedes acceder a todo ese conocimiento que está dentro de ti, pero para hacerlo necesitas las técnicas adecuadas que te ayuden a trascender el yo, el ego y todo esto. De eso hablas. Tiene todo el sentido del mundo y no puedo creer que no lo pensara antes, tal vez porque es demasiado simple. Sí, Sí. completamente. Vamos a simplificar aún más las cosas, ¿te parece? Por favor. Tomemos toda la vida en el universo. Algo sencillo funcionará para esto. El universo entero. ¿En qué podemos resumirlo? Materia y una fuerza animadora. Si ponemos la fuerza animadora en la materia, obtenemos una forma de vida. Si eliminamos la fuerza animadora, tenemos polvo y un cuerpo muerto. Podemos reducir todo a eso. ¿Cómo se unieron estas dos cosas originalmente? ¿Qué es esto y qué es esto otro? Estas son las preguntas y son las cosas que vas a observar. ¿Cómo comenzó todo? Es bastante sencillo. ¿Quieres profundizar en ello? Por favor. ¿Hasta qué punto quieres llegar, Alex? Me encantaría llegar tan lejos como estés dispuesto a hacerlo, porque este es el tipo de preguntas que no se responden y que no se exponen ampliamente en el mundo cotidiano. Y eso es precisamente lo que se trata del programa, es literalmente llevar las almas al siguiente nivel. Y por eso es que me gustan estas Genial. preguntas profundas y trascendentales, no las superficiales. Así que quiero ir lo que estés dispuesto a llegar. De acuerdo. Inicialmente, tienes que hablar, siempre que hables del yo, siempre que hables de la vida, siempre que hables de cualquier cosa, tienes que estar hablando del universo entero. De lo contrario, estarás lleno de mierda y te estarás perdiendo algo. Cuando dices yo o mí,
tienes que estar hablando del universo cuando dices eso. De lo contrario, no estás entendiendo y nada tendrá sentido. Ahora, voy a hablar de esto de forma ligeramente científica y ligeramente mística. Entonces, en el principio, antes de la materia, había espacio vacío. Nada ahí, ni materia, ni polvo, ni luz, nada que pueda ser considerado materia alguna. Ahora, este espacio, y esto ya lo sabemos a ciencia cierta, el espacio tiene sustancia. Puede torcerse, puede girar, puede ser absorbido por agujeros negros, tiene sustancia. Y a eso lo llamamos mente. Ahora, ese espacio, esa mente eterna que va a todas partes eternamente, está absolutamente atiborrado de alegría, conocimiento, amor universal y conciencia. Eso es lo que es. Ahora, si te imaginas como mente, estás flotando por ahí en esa nada, en ese espacio vacío, sin cerebro, sin cuerpo, sin pensamientos, nada. Solamente estando ahí. ¿Cómo sabrías que estás ahí? Te ahorraré algo de tiempo. No lo sabrías. Tienes que ver algo para implicar que estás ahí viéndolo antes de que puedas autorrealizarte. Así que la mente ha estado ahí desde siempre. Tú experimentaste esto, por cierto. Esto no es un sistema de creencias, es una enseñanza. Puedes experimentarlo. Así que tienes este espacio que ha estado ahí, quién sabe por cuánto tiempo, y no sabe que está ahí. Pero pongamos eso a un lado por ahora. El siguiente principio es la sustancia del espacio. Cualquier sustancia, y también lo sabemos a ciencia cierta, cuando se vuelve lo suficientemente gruesa y densa alcanzará la masa crítica, y cuando lo hace comienza a iluminarse. No mucho, pero se encenderá. En algún lugar del espacio, este espacio se habrá vuelto lo suficientemente espeso y denso hasta que un punto habría empezado a encenderse un poco. No como un cigarrillo, pero sí a encenderse. Menos que eso, pero se enciende. Y no en un centro, por cierto. Tendría que haber una periferia alrededor del espacio desde la que medir un centro para que hubiese un centro. Pero no hay periferia alrededor del espacio, así que no hay centro. Genial. Ahora, esta cosa que se ilumine tendría que haber empezado en algún lugar, pero no en un centro. Así que cuando empieza a iluminarse, el resto de la mente que está externamente en todas direcciones habría dicho, ¡wow! Bueno, no tiene cabeza, así que no de esa forma, pero tú entiendes. Si pudiera hablar, habría dicho, yo soy. ¿Qué soy? No sé, soy invisible. Así que ahora se da cuenta de que está ahí, pero no sabe lo que es. Básicamente acaba de despertar, así que por la necesidad de saber lo que él es, desde los poderes milagrosos incorporados que no sabía que tenía, por esa necesidad de saber, ¡bang! Ahora tenemos piel, así que ahora puede verse a sí mismo. Tiene polvo, tiene materia y puede echársela encima. Ahora se parece a ti y a mí y a los árboles y a las plantas y los planetas y galaxias. Ahora puede verse y ahora puede empezar a explorar a sí misma. Así que ahora tienes mente en la materia y tienes materia en la mente. Porque la materia toda se volvió al ser dentro de esa gran mente y esta mente está dentro de ella. Es igual que si tienes una esponja de mar en el fondo del océano, puedes ver cómo el agua del mar está en la esponja y la esponja está también en el mar. Todo al mismo tiempo. La mente está en nosotros y nosotros en la mente, todo al mismo tiempo. Así que ahora vamos a mirarte a ti. Tú eres parte de esta historia. Tienes materia y tienes esta fuerza animadora. Cuando observas tus pensamientos, eres esa mente original. Conciencia pura. Cuando estás pensando, eres la materia. Esas dos cosas. El camino a la iluminación es hacer esa transición de la materia de vuelta a esa fuente original de la mente. Así que
todas las cosas que alguna vez han estado vivas o las cosas en las que esta fuerza animadora ha estado, deja atrás sus experiencias en esa conciencia, en lo que sea que esta conciencia haya estado. Cualquier forma que haya creado y vivido, conserva la memoria y el conocimiento de esa experiencia. Así es como se va conociendo a sí misma. Y esta es la razón por la que cuando sabes algo, antes de convertirlo en pensamiento, las cosas, antes de convertirlas en pensamientos, es ese saber. El pensamiento es materia. Los pensamientos están hechos de impulsos eléctricos y sustancias químicas, y eso es materia. Es parte del cerebro. Amar y saber no está hecho de materia. No sabemos de dónde viene, es algo misterioso. Y de eso estás hecho. Fuerza animadora dentro de la materia. Eso es un hecho. Acabamos de desmenuzar todo eso, así que el camino a la automaestría y la iluminación... Tengo que retroceder un poco, disculpa. Así que cuando naces, tienes... La materia se autorregula y es autosuficiente. Es como un motor en movimiento perpetuo. Una vez que arranca puede funcionar por sí sola. Es lo mismo con la materia, ya que tiene un procesador incorporado. Sabe cómo alimentarse a sí misma, sabe cómo arreglarse a sí mismo. Puede funcionar por sí mismo, básicamente. Así que mientras va por la vida, cuidando de sí misma, el espíritu puede hacer lo que hace el espíritu, que es observar lo que puede llegar a ser. Y cuando se trata de conocerse a sí misma, la vida, para conocerse plenamente al 100%, tiene que haberse convertido y haber sido cada potencialidad, cada posibilidad que pueda llegar a ser. Tiene que haberlo hecho o de otro modo no se conocerá plenamente a sí misma. Tiene que haberlo sido todo. Así que si es posible que un elefante tenga 14 patas y hable japonés, pues eso tiene que suceder. O de otro modo la vida nunca se habrá explorado a sí misma en todo su potencial. Así que a través de un árbol experimenta algo, a través de nosotros está experimentando lo que hacemos, está experimentando que la materia tiene la capacidad de crear pensamientos, la materia puede hacer esto, está aprendiendo sobre sí misma. Y eso es básicamente la condición humana. Ahora, cuando este hermoso bebé nace con esta mente pristina y limpia, exactamente la misma que creó la vida en primer lugar, esa mente, digamos que esta es la mente del bebé, esa es la fuerza dominante, solo observa, es amorosa, es alegre, es feliz feliz, alegre alegre, y por supuesto, y probablemente ya has oído esto, en cuanto naces, la gente empieza a ponerte nombres y etiquetas. Eso es bueno, eso es malo, este soy yo, ese es papá, ese es gato, eso es perro, no vayas ahí, él es un capullo, ella no está mal. A los 5 años tienes la cabeza llena de barro. Has llenado este hermoso y prístino, limpio bulto de alegría con pensamientos y ninguno de ellos son tuyos. Son opiniones de otras personas, etiquetas de otras personas e ideas de otros. Eso es lo que te construyó. Ahora, está el tú que la naturaleza produjo del vientre de tu madre, hermoso, pristino, limpio, mente iluminada, y luego está este tú que otras personas produjeron y pusieron ahí como un ego. Y ese ego es el que gobierna tu vida. El truco es hacerle ingeniería reversa a ese proceso. Así que mente hermosa, prístina, limpia, montones de pensamientos, los pensamientos se vuelven más y más y más y secuestran esto. Y ahora llegaron aquí, ahora tus pensamientos son la fuerza dominante entre tus orejas, este pobre está completamente olvidado y eso es un desperdicio de vida. La práctica es traer esto de vuelta a un lugar de dominio y poner tus pensamientos de vuelta a donde pertenecen. La mayoría de la gente pregunta, ¿pero cómo puedes vivir sin tus pensamientos? Y bueno, es muy simple, lo haces todo el tiempo. Cuando estás sentado en el inodoro, no estás pensando en abrir el esfínter, medir la longitud de la caca y cortarla para que las nalgas aplaudan y vuelvan a unirse. No, estás pensando en el trabajo mientras estás en el inodoro.
Estás pensando en el camino a casa o en algo más. Cuando estás cenando, no estás sintiendo los guisantes moviéndose en tu boca. No sientes la textura de la carne ni nada de esto. Estás conversando o estás pensando sobre otra cosa mientras comes. ¿Cuántas veces no has conducido hasta un destino y has pensado, Dios, no recuerdo haber conducido hasta aquí? He estado hablando con mi amigo todo el rato. Desde luego no estabas pensando en conducir el coche. Te pasas todo el día pensando en otras cosas, perdiéndote la actualidad de la realidad. Piensa en ello. Todo lo que hay a ambos lados de la hora es memoria o suposición. La mayoría de la gente vive con miedo del futuro, eso es suposición. O sintiéndose mal por el pasado, que es memoria. Y ninguna de las dos existe. Es el ahora lo que existe. El miedo viene del futuro. Si tengo una pistola en tu cara, no tienes miedo de la pistola en tu cara, tienes miedo del pensamiento de lo que vendrá después. Si no tuvieras ese pensamiento, te enfrentarías inmediatamente al arma. Inmediatamente. Pero no lo hacemos directamente por este factor de miedo. Así que, si puedes permanecer fuera del futuro y permanecer en el ahora, nunca jamás experimentarás miedo otra vez. ¿Sí ves? Es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, lo es. Solo son 6 décadas. ¿Eso es todo? ¿Solo 6 décadas? Sí, ha pasado un tiempo, pero sigo siendo un bebé. De todos modos, esa es la situación. Y cualquier enseñanza verdadera de cualquier tradición, cualquier escuela de pensamiento, debería mostrarte métodos para liberar tu ego y empezar a comprometerte con la vida desde tu mente original de nuevo y poner tus pensamientos en su lugar. Ese es el único problema en el reino humano. Ese es el único problema de la vida. Esa es la razón por la que nuestra sociedad puede ser tan mala como puede ser. Esa es la razón por la que nos matamos unos a otros y nos violamos y nos robamos unos a otros, etc. Todo esto viene de la forma de pensar de la gente. Así que si inviertes eso y tienes esta hermosa, maravillosa y amorosa entidad dominando tu vida, eso es todo. Alcanzaste la maestría y tienes acceso a toda la información que esa conciencia ha acumulado alguna vez a través de todo aquello en lo que ha estado. De ahí viene el conocimiento. Cada árbol tiene suficiente conciencia para que sus hojas sigan al sol a través del cielo. Cada trozo de hierba no es la misma conciencia que la tuya o la mía, es el mismo ser. Y tú tienes acceso a ello. De aquí viene el conocimiento. Cualquier cosa que haya estado viva en el universo en el que ha estado la conciencia, tienes acceso a esa información. E incluso si estás leyendo un libro que ya sea un texto espiritual o una novela o lo que sea, la información que te da o que trae a tu pensamiento consciente solo te está recordando algo que ya sabías. Sí, No es la base del conocimiento. Es una señal para que digas, oh, reencarnación. Sí, eso tiene sentido para mí. Oh, estoy aquí para aprender esto. Oh, estoy aquí. Entonces es más un recuerdo que simplemente una adición. sí. Lo cual es fascinante en primer lugar. Gracias por esa explicación increíble, tan hermosa y elocuentemente expresada, especialmente la parte de la caca. La parte de la caca fue maravillosa, por cierto. Nada como una buena broma. ¿Sabes qué? Eso sí, ese es esclarecedor. A medida que envejeces, pero mucho de estos conceptos de lo que hablábamos son verdades que he oído en otros campos de prácticas espirituales diferentes. Entonces, parece que ya sea que estés en un monasterio tibetano, un monasterio de monjes de Kung Fu, Shaolin, o en las cuevas del Himalaya, con los yogis, o ya seas un místico del cristianismo,
todas estas ideas parecen ser similares, pero condimentadas de sabores diferentes, pero todas van al mismo lugar. ¿Es una afirmación justa? Bueno, sí, hay materia y hay una fuerza animadora. ¿Hacia dónde quieres ir? Correcto, pero el concepto de la programación y la desprogramación es la iluminación, porque tienes razón, llegamos limpios. Nos tiran toda esta basura hasta alrededor de los 7 años y es básicamente así como nos formamos. Entonces añadimos más basura y solo se acumula y se acumula. Y las personas que están más iluminadas o más ligeras, quienes viven en ondas de vibración más altas, son las personas que han sido capaces de programarse, dejar ir ese equipaje, dejar ir esos pensamientos, y cuando llegas a cierto lugar tu vibración es tan alta que la gente a tu alrededor dice, oh, quiero estar cerca de ti. Es por eso Sí, que he oído a los yogis y gente que solo quieren estar en el presente, solo por su conciencia de dónde están en este proceso, y es por eso que se rieron de ti como los 2 meses cuando entraste, porque el tipo de cosas con las que lidiamos a diario es ridículo. lo Y es. tantas cosas que nos preocupan. Siempre le digo a la gente, ya sabes, una de mis hijas que está muy por encima de su edad me dijo el otro día, papá, cuando alguien me insulta en la escuela, el pensamiento que me viene a la cabeza es que no voy a conocer a esta persona en 20 años. ¿Por qué debería importarme? ¿Te lo imaginas? Hermoso. ¿No es increíble? Dios mío, ¿quién te enseñó eso? Quiero decir, ella probablemente ha estado a mi alrededor y ha absorbido alguna de las cosas de las que he estado hablando, pero eso es algo que parece haber venido de ella. Y yo pensé, oh Dios mío, eso es tan perfecto. Sí, eso es hermoso. ¿No lo es? ¿No es Wow. increíble? Sí, lo es. Sí, lo es. Y también es raro. Sí, lo es. Pero hay una razón por la que estoy en su vida. No hay duda sobre eso. Ahora, pasaste por ese proceso, un proceso de 18 años, entonces sales y vienes al mundo. ¿Qué te encuentras haciendo? ¿Cuál es tu misión en este punto de la vida? Porque estás haciendo más entrevistas, estás siendo más público con muchas de las habilidades e ideas de las cosas que has sido capaz de hacer. Lo que me atrajo a ti, una vez que empecé a investigar por lo que realmente quería entrevistarte, es tu habilidad para hacer cosas que parecen no ser de este mundo. Y cuando digo eso, me refiero a usar el poder del chi, cosas así de las que hemos oído hablar. Todos hemos oído hablar de estas cosas, pero parecen ser casi como poderes de yogis, cosas como la que escuchas en la autobiografía del yogi, estar en dos lugares al mismo tiempo, levitación. Estas son ideas de las que hablan los altos yogis, pero no se muestran en público muy a menudo. ¿Por qué sentiste la necesidad de empezar a mostrar estas habilidades tuyas en público? ¿Cuál es el punto de lo que estás tratando de hacer? ¿Cuál es tu misión en esta vida ahora mismo, en este momento? Exactamente igual que la tuya. Despertar, para despertar a la gente. No tengo palabras. Como universo, todavía no sé lo que soy. Estás explorando. Bueno, estoy hablando desde esa conciencia pura que está en todas las cosas, como el universo. Como dije antes, tú y yo, y todo está hecho de materia y tiene una fuerza animadora. Llámala espíritu, mente, no tiene nombre. Y está ahí adentro. Cuando una persona inmediatamente al principio empieza a explorar el yo, empieza a explorar el yo inferior, empieza a explorar su psicología y sus pensamientos y emociones. Y por supuesto, el mono que habitamos es muy, pero muy limitado emocionalmente y también psicológicamente. Muy limitado en términos de tiempo. No tenemos mucho tiempo. Esta carne solo puede mantenerse unida por 100 años, en el mejor de los casos. Y entonces va a desmoronarse y tienes que conseguir otro, un poco como un Toyota.
Y, y los Toyotas duran el mismo tiempo. Sí. Ah, olvidé lo que estaba diciendo, lo siento. Hablábamos sobre los encuentros que oímos tan a menudo y que solo tenemos una cierta cantidad de tiempo y cómo estamos limitados psicológicamente. Cierto, cierto. Sí, sí, correcto. Gracias. Bueno, cuando empiezas a explorar el yo, esto es de lo que te das cuenta. Te das cuenta de que algo sucede y debido a tu programación responderás a eso que pasa de cierta manera. Pensarás en lo que ha pasado de cierta manera. Cualquier cosa en la vida tendrás una respuesta emocional acorde a tu psicología. Y entonces la persona promedio simplemente reaccionará inconscientemente desde sus emociones o reaccionará desde un concepto. Y a partir de eso viven su vida y le suceden cosas terribles. O a veces cosas buenas pueden suceder a partir de eso también. Así que lo que pasa es que acabas explorando esta cosa que es muy limitada, que está acumulando un montón de verdades relativas sobre sí misma, creyendo que son verdades absolutas. Y luego, por supuesto, cuando el cuerpo y el cerebro mueren, todas esas llamadas verdades relativas mueren con el cerebro. Muy diferente a la verdad absoluta. Así que es algo muy limitado lo que estás explorando. Y este es un caso en el que mucha gente que medita entra incluso en una depresión suicida. Porque cuando empiezan a explorar el yo, piensan, caramba, básicamente soy una bolsa de piel llena de pensamientos y opiniones horribles, con una buena cuota de odio. Y al final de todo me voy a morir. Pero, ¿qué coño? Y disculpa las malas palabras, pero soy australiano. En fin, eso es lo que ocurre. Si estás meditando correctamente y tu guía te lo ha mostrado correctamente o lo que sea que te muestre, y estás meditando de la manera correcta, y estás practicando de la manera correcta, empezarás a darte cuenta muy rápidamente de que tú no eres tus pensamientos. Si eres consciente de cuando estás pensando y eres consciente de cuando no estás pensando, entonces no eres tus pensamientos. Si sabes cuando no estás pensando, entonces tu saber no está basado en el pensamiento, porque sabes cuando no estás pensando. Entonces es algo muy limitado. Así que si has sido entrenado correctamente y solo pasas un momento, si puedes experimentar por un minuto este otro yo, hay un tú superior que nació, el prístino. Esa parte de ti no muere. Esa parte de ti no está limitada. No piensa. Vive en el saber, no en el pensar. No tiene ego. No está limitada por el tiempo, no está limitada por el espacio, no puedes tocarla, no puedes encontrarla, no puedes hacer nada con ella, pero está ahí. Y está en todas las cosas. Y es divinamente poderoso y lleno de alegría y lleno de conocimiento. Es el creador de la vida, es el Dios que estás buscando en el exterior. Potencialmente ese pequeño pedazo en tu interior, el que está buscando en primer lugar. Así que una vez que te das cuenta de que ese es el yo real, ese es el tú que nació, ese es el tú que la naturaleza realmente produjo, no la gente, puedes empezar a explorar ese yo. Ahora puedes explorar la atemporalidad, puedes explorar la inmortalidad y también el amor universal, puedes explorar la alegría universal, pero no mientras pienses que eres tus pensamientos. Si piensas que eres tus pensamientos, cuando tus pensamientos se confundan, piensas que eres tú quien está confundido. Y si tus pensamientos se deprimen, pensarás que tú estás deprimido. Y la gente se suicidará por eso. Si te sientas y observas cómo tus pensamientos se deprimen, lo peor que va a ocurrir es que digas, oh, mira esa cosa. Te ríes. Sí, te reirás. Como ver una película. Absolutamente, eso es. Una vez que puedas hacer eso, el camino se acaba para ti, como una ilusión individual. Y ese es el camino de la iluminación, ese es el camino de la autorrealización. Gracias. Ahí es básicamente donde estamos. Y volviendo a estas otras habilidades y poderes y cosas que hemos escuchado, los poderes de los yogis, hablas de la mente superior y con respecto a eso, ¿puedes explicar la mente superior y cómo afecta estas cosas? Porque hay una historia
creo que está en la autobiografía de un yogi, donde había dos yogis y estaban en un río y este yogi, uno de ellos dijo, mira lo que puedo hacer, y flotó hacia el otro lado. Ah, sí, la conozco. Sí, y aterrizó en el otro lado, y entonces el otro yogi simplemente utilizó el puente y dijo, yo no habría gastado 20 años de mi vida para aprender a hacer eso. Prefiero simplemente usar el puente y gastar ese tiempo haciendo cosas más valiosas, porque hay un puente y no necesito... No es una habilidad para la vida, es del ego, y ese es el peligro con la gente que busca alcanzar este tipo de poderes de yogis o poderes chi, pues que podrían caer muy fácilmente en el ego. Es tan fácil caer en eso. Es cierto. ¿Verdad? Es una trampa. Es una trampa porque podrías pasar 20 años aprendiendo a hacer, o 50 años aprendiendo a hacer alguna de las cosas que has estado mostrando en línea, donde usas tu chi para iniciar un fuego o hacer crujir una botella de plástico, sostener un papel, cosas así. Puedes pasar tu vida tratando de hacerlo, pero todo depende de cuál sea el propósito detrás, lo que estás tratando de hacer con eso. ¿Tiene sentido? Oh, absolutamente. Sí, diste en el clavo. Entonces, ¿qué es la mente superior y cómo te permite realizar estas habilidades milagrosas que se describen en libros como La autobiografía de un yogi? Vuelvo a ello porque estoy fascinado por lo que te lleva a ese lugar, a acceder a esos poderes y ese tipo de conocimiento, porque es un conocimiento, es un poder al que estás accediendo. Estás en un nivel superior, has entrado, y odio usar el término Matrix, pero asumo que la has visto. Sí, la conozco. Te has convertido en Neo y ahora eres capaz de parar balas. A quienes me escuchan, por favor, no intente parar balas con su mente. Pero logras mover la materia y controlarla de forma que parecen mágicas para el resto de nosotros. Al igual que si mostráramos a un mono la luz de una linterna, pensarían que eres un dios. Seguro pensarían, Sí. oh, es como descubrir el fuego. ¿Qué? Pero hemos dominado el fuego. Así que es solo otro nivel de evolución. Por eso estoy interesado en discutirlo un poco más. Vale. ¿Cuál era la pregunta? Es sobre la mente superior y cómo afecta las habilidades que se describen en Autobiografía de un Yogi, los poderes yogis o los poderes del chi que eres capaz de realizar. Permíteme aclarar algo primero, y esto es puramente mi culpa. Al referirme a ella como la mente superior, en realidad estoy equivocado, porque estoy implicando que hay dos mentes, una superior y una inferior. Y ese no es el caso, solo es más fácil para que la gente entienda lo que estoy diciendo cuando uso esos términos. La mente original es la mejor manera de describirlo, si tienes que darle alguna terminología. Antes de continuar con esto, necesito señalar algo más, Alex, y eso hará que mi respuesta sea mucho más comprensible. ¿Tienes una ventana donde estás ahora mismo? Sí, puedo verla, sí. ¿Puedes ver un árbol? Sí, sí, lo veo. Perfecto. Para el resto del universo, afuera de estas 6 pulgadas de cráneo que tenemos aquí, para el resto del universo, ¿cómo se llamaría ese árbol? Puedo ahorrarte algo de tiempo si quieres. Por favor. Mis engranajes ya me estaban empezando a crujir y casi empieza a salir humo de mis oídos. Bueno, el punto es que afuera de la cabeza humana, el árbol no tiene un nombre. En realidad no se llama árbol, es algo que le superponemos. No se llama verde, es algo que hemos superpuesto sobre él. Está ahí y podrías golpearte la cabeza contra él y partírtela en 2 partes. Pero no se llama un árbol. Es solo que así lo llamamos, pero para el resto del universo no tiene nombre. Es solo una forma más a través de la cual la vida se experimenta a sí misma. Nada tiene nombre ahí afuera. Una montaña no se llama montaña, fuera de nuestras cabezas. Es solo una etiqueta que le hemos superpuesto, y eso es lo que causa todos los problemas del mundo. Lo que está delante de ti lo llamamos el vacío. No, eso no significa que no hay nada ahí. Solo significa que el árbol, por ejemplo, en realidad está vacío de nombre. Está vacío de significado. Simplemente está ahí
y está vivo, pero no tiene nombre. Y no se llama vida. No hay nada allá afuera que tenga estos conceptos. Ahora que sabemos esto, tengo que entrar en este siguiente punto. Si llamas a esto un árbol y llamas a esto una casa, acabas de crear dos engaños. El primero es que ahora se necesita tiempo para ir del árbol a la casa. Acabas de crear el tiempo, por pensamiento y etiquetas. ¿Ves? Si llamas a esto un árbol, ahora tienes que llamar a todo lo demás en el universo que no se parece a esto de otra manera. Es agotador. Lo es. Así que solo por llamar a esto un árbol, solo por darle a una cosa una etiqueta, divides el universo entero en incontables trillones de pedazos. Solo por ponerle etiqueta a una cosa. Si puedes mirar por la ventana y observar la vida sin poner etiquetas a nada, todo se une y verás que este animal que llamamos universo está vivo y tú formas parte de él. Entonces tendrás una realización asombrosa cuando veas eso, cuando experimentes eso. Y verás lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y tu lugar en él y por qué estás aquí también. Todo en esa visión. Así que esa es una práctica. Esta es una de las formas de las que hablaba que te pueden llevar a ese lugar. Ahora que lo he explicado, y lo siento mucho, pero debo volver a hacer la pregunta original. Porque él necesita saber eso. Bien, entonces la mente original y cómo aprovecharla para acceder a otros tipos de poderes a los que mucha gente quiere acceder porque cree que son superpoderes en nuestro mundo, pero en realidad creo que no lo son. Ok, lo que acabo de explicar es el proceso. Si le doy a esto la etiqueta de bolígrafo, hay un montón de pensamientos que vienen detrás de... es un bolígrafo que fue hecho en una fábrica, que no tiene nada que ver conmigo y que está sentado ahí, separado de mí. Todos estos pensamientos harán que me sea imposible mover este bolígrafo, porque ahora mi cerebro piensa que es un fragmento separado de mí. ¿Y cómo puedo mover algo con lo que no estoy conectado? Así que esa ilusión te detendrá. Una vez que tienes la capacidad de permanecer en la mente no pensante, sino en la mente que todo lo sabe, y no tienes ningún pensamiento del yo, porque tan pronto como tienes un pensamiento del yo, ahora tienes que darle un nombre. ¿Ves? Sin pensamiento del yo, eres uno con el todo. Eres parte de esa gran entidad viviente en movimiento, ese animal que viste cuando te deshiciste de tus etiquetas. Y la pluma también es parte del animal. Así que ahora, una vez que estás en ese estado de no pensamiento, puedes mover el bolígrafo. Y no es diferente hacerlo con tu propio dedo. Esa es la mejor explicación que puedo dar. Es una maravillosa explicación, al menos para mí. Tiene mucho sentido porque eres esta ilusión bajo la cual estamos, este pensamiento, el ego, la mente, lo físico, es algo que estamos tratando de trascender. Y si solo te tropiezas con un dedo o tienes algún pensamiento de él, aunque sea leve, se oscurece el agua, incluso se separa de todo. Así que cuando eres capaz de trascender eso, entonces eres capaz de hacer cosas y trabajar dentro del mundo, de la realidad, del código, si quieres, si eres como Neo dentro del código, porque ves el código. Y si volvemos a Matrix, en el momento en que Neo creyó que era el elegido y se conectó a la fuente, que era el código, empezó a ver el código. Y una vez que empezó a ver el código, pudo controlarlo. Y eso en cierto modo es una explicación para la gente que escucha, que te da habilidades como las tuyas o otros maestros yogis, que ya sabes, los yogis que veo y que crean ceniza en su mano o levitan o están en dos lugares al mismo tiempo y estas cosas que han sucedido a lo largo de la historia están conectadas con el movimiento del universo. Eres uno con el universo. Y si eres ese uno, es como parpadear. Así es. Cualquier
cosa que quieras controlar en tu cuerpo, tienes la mente para controlarlo. Pero cuando estás conectado a la fuente, al uno, puedes hacer muchas cosas que parecían milagrosas, pero te parecen simples porque ahora estás en el uno, estás en la fuente y puedes controlar cosas tan simples como parpadear o mover tu dedo. Absolutamente. Y eso es más natural que seguir tus pensamientos. Es una hermosa conversación. Es una conversación tan hermosa. No puedo decir otra cosa porque estás cuantificando, al menos intelectualmente, ideas que no deberían ser cuantificables. Y estamos tratando de explicarlo en un lenguaje que las cosas que se sienten es como explicar el amor. No hay palabras para el amor. Es un saber que es un sentimiento, no lo puedes cuantificar, pero todos lo sentimos, todos lo somos. Todos lo tenemos en alguna parte de nuestra vida de una manera u otra, lo hemos experimentado en esta existencia, pero intentar cuantificarlo es muy difícil, así que al menos en mi cerebro, todo lo que dices tiene sentido para mí y hace clic conmigo, porque una vez que eres capaz de trascender, y había un guía de autoayuda, un gurú cuyo nombre era Wayne Dyer, falleció, que me encanta porque él era un tipo maravilloso, pero un día dijo que estaba meditando y dijo que era capaz de levitar en su meditación. Pero entonces un pensamiento vino a su cabeza y dijo, oh, me pregunto si podría hacer esto en The Tonight Show. Y se vino abajo, nunca fue capaz de hacerlo de nuevo. Sí, sí. Y eso se alinea con lo que estás diciendo. En el segundo que puedes trascender, y ahí es donde está la meditación, a trascender el yo, a trascender lo físico. Y cuanto más lo haces, más fuerte te haces. Puedes dejar esto a voluntad, esta cosa, como lo que Yogananda solía hacer. Él decía, volveré, y se iba por 12 horas. Y él decía, si me necesitas, solo susurra en mi oído y estaré de vuelta en un segundo. Pero él se había ido por completo de este mundo a otras formas. Es fascinante. En tu experiencia de hacer, los niveles de autorrealización que has alcanzado, ¿hay otros reinos a los que vas en tus meditaciones? ¿Hay otros lugares que están más allá de los que conocemos como este tipo de realidad? Sí. Con una respiración profunda, sí. Sí. Puedes ir a voluntad, ¿correcto? A estar sentado aquí en este mundo hablando contigo y con gente como tú, lo llamo visitar otro reino. Estoy en otros reinos más de lo que estoy en este. Sinceramente, si no estoy hablando contigo ni con nadie, creo que no tengo nada en qué pensar. Estoy muy contento, soy extremadamente feliz, no tengo preguntas sobre la vida en absoluto. Extraordinariamente contento y muy, muy feliz. Sí. Así que si no estoy hablando con la gente, simplemente detengo esto. Básicamente, esto lo estaciono en otro lado y me aseguro de que no se vaya a activar solo mientras estoy afuera y le doy un poco de agua y comida, pero luego me voy y exploro otras dimensiones. Otras veces puedes ir a otros planetas. Bueno, no es cuestión de ir, es cuestión de que ya estás ahí. Todas las cosas están en ti y tú estás en todas las cosas. Así que podrías estar en Marte en un abrir y cerrar de ojos. Ya estás allí en conciencia. Ese sería el mayor entrelazamiento cuántico. Gracias. Acabas de sacarme eso de la cabeza. Ahí tienes tu lectura mental. Son las palabras que estaba pensando en este momento. Esa es la idea del entrelazamiento cuántico y eso es lo que está poniendo la física cuántica patas arriba porque no pueden explicar el entrelazamiento cuántico. Pero nosotros podemos. Por supuesto, porque es un misterio y por eso es que me encanta tener físicos cuánticos que estén conectados
con lo espiritual, porque parece que la ciencia y lo místico y la espiritualidad se acercan cada vez más y la ciencia se está poniendo al día, un poco. Sí, sí. Solo que la mística estaba hablando de cosas como el entrelazamiento cuántico durante miles y miles de años en un idioma diferente, pero los conceptos son los mismos, son los Se mismos. roban nuestros descubrimientos y les ponen sus propios nombres. Y luego pretenden que son de ellos. Hemos estado curando a la gente y curándonos a nosotros mismos y levitando todas las cosas que puedes hacer con una gran meditación. Em, Mierda, acabo de perder el hilo otra vez, lo siento. Lo siento. Está bien, no pasa nada. Bueno, ahí lo tienes. Quiero decir, ellos hablaban de Maya y la gran ilusión y los aborígenes han estado hablando del sueño, que es la ilusión donde estamos, que es básicamente la teoría de la simulación. En este punto están empezando a hablar sobre el concepto de la simulación y eso es donde estamos y todo parece estar conectando más y más y me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esto. El mundo en general parece estar volviéndose loco para muchas personas, pero desde mi punto de vista, toda esta locura que está sucediendo es una necesidad para sacar a la luz todas las cosas que necesitan ser iluminadas, porque estamos pasando por un gran despertar. Como especie, como humanidad, hemos decidido empezar a evolucionar espiritualmente. Y es por eso que este programa, programas como este, no habrían funcionado hace 15 o 20 años. Te habría disparado algún grupo terrorista cristiano. O quemado en la hoguera si hubiese sido hace 150 años atrás. Nadie hablaría de esto. Así que hemos evolucionado hasta un punto en el que ahora estamos hablando de estos conceptos públicamente. Y esto va a ser visto, espero, por millones de personas en todo el mundo. E incluso si no entienden todo lo que estás diciendo, puedes plantar una semilla aquí o plantar una semilla allí para poder convertirte en algo más tarde. Algunas semillas caen en tierra fértil. Y algunas no. Muchas no lo hacen. Entonces, ¿qué opinas de lo que está pasando en el mundo actual y hacia dónde vamos en este despertar que estamos viviendo? Creo que es algo maravilloso. Mucha gente está despertando a... Oh, Dios, no sé a dónde debería ir con esto. Alex, ¿puedo decir cualquier cosa que quiera? Cualquier cosa que quieras decir. Obviamente, al mundo se le ha orientado, se le ha empujado hacia la globalización. La mayoría de los hombres del mundo no tienen voz ni control sobre esta globalización. Los poderes fácticos, por la razón que sea, necesitan y quieren controlar a todo el mundo, a todos los niveles. Y honestamente, hace 30 o 40 años, la mayoría de la gente no te habría creído si les hubieses dicho eso, porque no teníamos internet para demostrar de lo que estamos hablando. Pero hoy en día, si eres un cabrón desagradable o si tienes algún plan malvado bajo la manga, no tardará mucho en salir a la luz. Y la razón por la que gran parte del mundo es como es en este momento es porque, desafortunadamente, también hay gente que cree que la humanidad no puede ser tan mala, que todo el mundo es muy, muy bueno de corazón. Y ya sabes, la gente que solo quiere negar el lado malo de la humanidad está empezando a darse cuenta de que somos un animal bastante desagradable. Y hasta que empecemos a cuidarnos entre nosotros y a dominarnos a nosotros mismos en la maestría, una persona normal que ha tenido una mala educación se convierte en una criatura desagradable y puede hacer mucho daño. Estamos aprendiendo esto sobre nosotros mismos. Estamos aprendiendo que hay gente de nuestra propia especie que nos hará daño. Tenemos que saberlo. Si no lo sabemos, si no lo aceptamos, si no aceptamos que no somos hijos de Dios,
En realidad somos un puñado de imbéciles que intentan mejorar. Entonces más gente se esforzará por ser mejor. Tenemos que darnos cuenta de lo que somos, aceptar el hecho de que tenemos la capacidad de ser gente muy desagradable y que hay gente muy desagradable en el mundo y hay que hacer algo al respecto. Una vez que lo aceptamos como un hecho, podemos plantearnos cómo sería todo el mundo si le quitáramos los programas de la cabeza. ¿Cómo serían todos entonces? ¿Cambiaría eso las cosas? Pues sí lo haría. Eso significa entonces que la mayor parte de la maldad que proviene de la gente se debe a su educación. No necesariamente en la escuela, sino en la educación de su casa, de sus compañeros, a la educación, ya sabes, en las películas, en la televisión. Y eso es lo que nos hace ser lo que somos, naturaleza y crianza. Una vez que entendemos esto, podemos empezar a dejar de producir gente desagradable. Es muy, muy fácil. Te mostraré un ejemplo, un experimento mental. Piensa en Hitler. Siempre tengo problemas con esto. Toma a media decena de personas malvadas. No se me ocurre ninguna, así que solo pon a tu propia gente malvada en esta habitación, media docena de ellos. Uno es malvado porque a esta persona le gusta destruir la vida de los niños, y otro es malvado porque esa persona quiere apoderarse del mundo y deshacerse de, qué sé yo, ciertas razas o lo que sea. Sí. Piensa en todas estas personas malvadas y horribles de las que no te gustaría estar cerca. Ponlos en la misma habitación. Enséñales un método para meditar y salir de su programa, su educación, su proceso de pensamiento, y haz que se sienten en ese estado meditativo durante 1 minuto. Y durante ese minuto, esas personas serían iguales entre sí. No habría ira, ni agresión, ni odio, ni angustia, ni prejuicios. No habría racismo. Todos serían exactamente iguales. Tendrían esta mente maravillosa, todo amor universal. Y entonces, cuando el programa regrese, tienes a estos imbéciles de vuelta otra vez porque ellos estarán siguiendo el programa. Así que no importa lo malvado que seas, lo desagradable que seas, las cosas malas que hayas hecho en la vida, todavía tienes el potencial y la capacidad de ser un iluminado. Y no hay duda. ¿Y acaso esa gente que está en esa vibración baja, están en una vibración densa, muy baja, llena de odio, ira, venganza y esa clase de sentimientos e ideas que bajan tu vibración? Es cierto que cuanto más malo o negativo o peor eres, entre comillas, mientras más baja es tu vibración, es cuando están más lejos de la fuente. Es cuando más te alejas de la idea de unidad. Sí, así es, sin duda. Desprendido de la idea de que todos somos uno, y cuanto más te acercas a la idea de que todos somos unos, elevarás esa vibración cada vez más y más y más. Absolutamente. Bueno, déjame preguntarte esto. La idea de co-creación significa que nuestra mente está en una asociación con la fuente de energía de la vida, esa energía universal de la que estamos hablando. Y estamos en una sociedad co-creando esa realidad para nosotros mismos. Estamos escribiendo el código junto con el programador, por así decirlo. ¿Cuáles son tus ideas sobre el concepto de co-creación? Porque para muchos es una idea difícil de entender, como, bueno, espera, soy el que pidió tener padres abusivos, soy el que pidió tener un jefe loco que me grita, o un cónyuge, o un accidente de coche, o cualquier cosa que haya sucedido en sus vidas. Y podemos hablar sobre los planos del alma y el karma y todas esas cosas más tarde. Pero hablando en general, ¿cuáles son tus ideas sobre el concepto de co-creación? Estás hablando de naturaleza y crianza. Un poco, sí, pero el concepto de co-creación es que puedes cambiar la realidad en la que estás por tus pensamientos de muchas maneras. ¿Es así o estoy equivocado? No. Sí, eso es correcto. El cerebro, de lo que estás hablando, de hecho, no tiene mucho que ver con la espiritualidad. Tiene todo que ver con la mente de la materia.
La materia es una entidad que se regula a sí misma, pero no tiene otro espíritu que el tuyo. La mía no tiene otro espíritu que el mío, así que hay espíritu en la materia. La materia es una cosa autorregulada, como un caballo. ¿Sabes? Montas a caballo todo el día y el caballo te llevará a donde necesites. Te llevará a lugares a los que no podrías ir sin tu caballo. Tu caballo te amará y tú amarás a tu caballo, pero tu caballo no eres tú. No piensa como tú, tiene una física diferente, pesos diferentes, comen cosas diferentes, no eres tú. Viven vidas completamente diferentes y sin embargo pueden caminar juntos maravillosamente. Si consigues que ese caballo te ame lo suficiente como para servirte. Y, y ese es el truco con el cuerpo. Ahora que he dicho eso, el cerebro humano, vamos a mirar el placebo, por ejemplo. Y puede que diga palabrotas aquí, ¿vale? Así que puede que tengas que censurarme. Ok. Tienes una enfermedad. Y no te creas lo que estoy diciendo, no estás enfermo, ¿no? Pero digamos que tienes una enfermedad y vas a varios médicos y no pueden hacer nada contigo. No saben lo que te pasa, no pueden ayudarte y lo lamentan. Entonces vas a otros médicos, neurólogos, lo que sea, y hablas con ellos, pero no pueden hacer nada por ti. Empiezan a decirte que hagas preparativos para tu funeral. Como último recurso, vas a ver a un místico y el místico viene a ti y tú tienes mucha fe en él. El místico te muestra un par de cosas que se pueden hacer, algo que parecería milagroso, o simplemente vas a un médico diferente que haga esto mismo, ¿no? Y este médico, si sabe lo que hace, escuchará tu historia. Y luego mirará a su alrededor y abrirá su cajón y dirá, mira, no debería hacer esto, pero tengo una pastilla aquí. Y si te doy esta pastilla y te la tomas esta noche a medianoche, asegúrate de beber un vaso full de agua mientras te la tomas. Es imprescindible que esto ocurra. Estarás en camino de estar completamente curado mañana. Te da eso, te vas a casa, te tomas tu pastilla y te bebes tu vaso de agua. Eres plenamente consciente de lo que acabas de hacer. Y claro, en la mañana estás curado. Y la pastilla era de azúcar. Eso es todo lo que era. No tiene propiedades medicinales en absoluto. Así que tu cerebro creó el placebo. Es hipnosis. Bajo hipnosis, si te convenzo de que este bolígrafo es un atizador al rojo vivo y te lo pongo en la mano, tu mano se va a ampollar. Eso es un hecho. Es un hecho porque crees que eso es lo que es. Tu cerebro creerá cualquier cosa que le digas. Y así es como es. Y esto es por lo que la hipnosis funciona. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando sabes cómo trabajar con el cerebro y sabes cómo encender y apagar ciertos botones, puedes crear milagros con ese cerebro y curará cosas que nadie más podría curar. Puede hacer que se muevan cosas que no deberían poder moverse, puede hacer muchas cosas milagrosas. Así que ahora estamos hablando de magia. Siempre estamos haciendo magia en nosotros. Cada pensamiento que tienes y que creas que es real va a tener un efecto placebo en ti. Y eso puede ser una maldición o puede ser lo opuesto a una maldición. Una bendición. Digamos que es una bendición. Gracias, sí, una bendición. Pero el placebo solo funciona si crees en la fuente de la que proviene esa idea. Por ejemplo, en la generación de mis padres, cualquier persona con una bata blanca que se haga llamar médico sabe todo. Así es. Y si un médico dice, aquí está esta píldora que acabamos de tener, ellos lo creerán. Si yo le digo lo mismo, ellos dirán, tú no eres médico, no creen eso. Así que todo depende del sistema de creencias de la persona en este escenario. Entonces, con ese mismo patrón de pensamientos o esa misma idea, puedes creer que si tienes una creencia real en la co-creación de tu propio universo, puedes hacer cosas milagrosas. Puertas que fueron cerradas se abrirán. Gente que nunca pensaste que entraría en tu vida, entrará en tu vida. Y de repente, Lo que piensas será. te diré algo. Durante años trabajé en la industria de cine. Durante años quise hablar y tener acceso
a los ganadores del Oscar, estrellas de cine y los grandes productores y todo esto. Pero cada vez que me acercaba, podía estar en la misma habitación, pero me bloqueaba. No podía llegar ahí. Y en el momento en que empecé este pequeño podcast sobre cine que hice hace 8 años, de repente tengo ganadores del Oscar, grandes estrellas de cine y grandes productores de cine que están en mi teléfono. Y ahora puedo llamarlos porque nos hemos convertido en amigos. Tengo acceso a las personas que nunca habría tenido acceso antes solo por cambiar de sistema de creencias, de lo que yo creía que era posible. Ahora puedo hablar con quien quiera en mi vida y ellos simplemente empiezan a aparecer. Es milagroso. Es maravilloso. Es la base de la ley de atracción. Hace 20 años, cuando salió esa película, El Secreto, fue la semilla de este concepto. Porque la gente malinterpreta la ley de atracción y cómo funciona. No se trata de, hey, necesito un coche nuevo. Sino que es esta idea, la idea de co-creación, es poderosa. Jim, podría hablar contigo 5 horas, pero te quedarás dormido, porque sé que estás cansado donde estás. Realmente lo siento, Alex, pero los últimos 20 minutos me he ido en picada. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. Me has dedicado tiempo, más que suficiente de tu tiempo y aprecio que hayas venido. Tengo algunas preguntas. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Ser feliz. ¿Cuál es tu definición de Dios? No tengo una. ¿Y cuál es el propósito último de tu vida? Comprenderse a sí mismo. ¿Dónde puede la gente saber más sobre ti y tu trabajo? Déjame responder por ti. Hay un sitio web que voy a poner en las notas del programa y en la descripción para que la gente pueda ponerse en contacto contigo porque eres un gran maestro, pero es terrible vendiéndose a sí mismo. Es cierto, soy malísimo en eso. Si alguien quiere ser mi manager, estoy abierto a discutirlo. ¿Tienes algún mensaje final para el público? En el mundo, en el próximo año van a ocurrir cosas absolutamente maravillosas y magníficas en el mundo. La vida va a ser mucho mejor, te lo puedo garantizar. Algunas cosas van a suceder pronto en el mundo que simplemente van a volar la mente de todos. Y estoy hablando de cosas espirituales. Viajes espaciales. Me encanta la idea. Sí. Nos espera una revolución y ya ha comenzado, así que supongo que el mensaje es: no importa lo mal que parezcan las cosas en este momento, solo cuida de ti mismo, cuida de tus queridos, mantente sano, sé feliz y ten paciencia, porque la vida está a punto de mejorar mucho para todos, garantizado. Grandmaster Wolf, muchas gracias por venir al programa. Esta ha sido una conversación profunda. Eres bienvenido de nuevo en cualquier momento. Voy a tener que tenerte de vuelta para tener conversaciones profundas sobre otros aspectos de la realidad en el futuro. Pero realmente aprecio que estés aquí y compartas tu conocimiento y experiencia con nosotros. Gracias. He disfrutado muchísimo esta noche, Alex. Muchas gracias. Definitivamente vamos a hacer esto de nuevo y la próxima vez tomaré una siesta antes. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.